Brujas, ¿qué son? ¿De dónde vienen tantos temores y prevenciones contra ellas? ¿Realmente fueron malvadas o solo las víctimas de una crueldad abismal? Hola, bienvenidos al Grimorio, el lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Yo soy Laura Quijano y este programa es uno de varios que vamos a dedicar a los mitos y verdades en torno a las brujas y la brujería. ¿Qué son las brujas? Bueno, es una figura icónica de nuestra cultura occidental. Tenemos una imagen de la bruja cada vez que escuchamos esa palabra. Nos imaginamos a una mujer muy malvada y es normalmente la villana de todas las historias, los cuentos de hadas, las novelas, las películas, las obras de teatro, en pinturas, bueno, está por todas partes representada como una mujer temible. Y de hecho todavía nosotros usamos, o muchas personas usan en su vida diaria, la palabra bruja como un insulto. Cuando a alguien le dicen bruja es porque es una mujer mala. Sin embargo, también hemos estado experimentando un cambio. Lo estamos observando en nuevas películas, nuevas historias, en las que aparecen también brujas buenas, brujas que no son villanas, sino protagonistas. Inclusive, algunas tienen un sentido ambivalente. No son enteramente malas, tampoco son enteramente buenas, sino que son deliciosamente oscuras. Y fuera de la ficción tenemos cada vez más personas que se identifican como brujos y están orgullosos de eso, porque piensan que ser brujo es bueno, porque pueden brindar ayuda a los demás merced de los conocimientos que tienen porque son brujos. ¿De dónde viene todo esto? Lo que podemos ver es que el concepto de bruja es un concepto que cambia, es un concepto flexible, no es algo inamovible o estático. Depende de lo que sabemos, depende de lo que creemos y también de muchos factores circunstanciales. Entonces, eso explica por qué la bruja está rodeada de tantos mitos. Y hay algunas verdades que vale la pena revelar, pero que también muchas veces están escondidas detrás de esos mitos. Hoy vamos a comenzar con uno de los mitos más extendidos que hay sobre las brujas y la brujería. El mito número 1, las brujas son malvadas y de hecho adoran al diablo. Para indagar sobre este mito y las razones de que se haya formado, vamos a remontarnos un poquito en la historia. Comencemos con la palabra bruja. Es una palabra que no apareció en nuestro idioma español hasta el siglo XIII. Antes de eso no hay registros de esa palabra y muchos entendidos no están seguros de dónde viene. Hay muchas teorías. Algunos han avanzado la teoría de que viene del antiguo egipcio y de una lengua antigua de Egipto y que significaba sabio, pero esa teoría ha sido descartada porque es poco fiable. Hay más probabilidades de que bruja venga de algunas de las lenguas antiguas europeas como el protocelta, porque ahí existe, por ejemplo, la palabra brixta, que significa hechizo, o el antiguo nórdico, que tiene la palabra bruga, que significa hervir pociones. Incluso en inglés, por ejemplo, witch, que significa bruja o brujo, se sabe que proviene o que puede provenir de la palabra antigua wicke o witche, que significa, según algunos, sabio y según otros, hechicero. Como sea que sea, sin importar cuál es la teoría, podemos destacar una cosa, que la bruja está unida al encantamiento, a los hechizos, a la magia, a la práctica de la magia. Y ahí vamos a remontarnos más todavía en el tiempo, porque hechiceros y magos han existido en la historia de la humanidad y aún en la prehistoria, posiblemente, desde el inicio de los tiempos. Ya en el Antiguo Testamento hay varios pasajes en los que se prohíbe así la práctica de la magia y de la adivinación, porque se la supone prácticas peligrosas, temibles. Y incluso en alguna parte se dice que a los magos y a los adivinos no hay que dejarlos vivir. Sin embargo, es obvio que era muy tentador consultar a un adivino,
puesto que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versículos 3 al 27 aproximadamente, se cuenta la historia de que el rey Saúl, cuando el rey Saúl había expulsado a hechiceros, a magos y adivinos del reino, pero cuando el ejército de los filisteos llegó, se acercó demasiado al reino y él tuvo miedo, fue a consultar con una adivina, la famosa adivina de Endor, para que le conjurara al profeta Samuel que acababa de morir. Entonces imagínense que si un rey que había estado dispuesto a echar a los magos y a los adivinos de su reino, también estaba dispuesto a consultarlos, podemos entender que había una actitud ambivalente con respecto a este tipo de personajes. Entre los griegos y los romanos, por ejemplo, también se temía mucho a hechiceros y magos. Y se contaban historias tremendas, como la historia de la hechicera Circe o la de Medea, que eran capaces de transformarse en animales o de transformar a otros en animales. Sin embargo, al mismo tiempo, había magos y adivinos que tenían más prestigio. Por ejemplo, entre los romanos, los augures, o entre los griegos, los oráculos. Y se caracterizaban por poder predecir el futuro o poder adivinar en el futuro. De hecho, existía toda una casta sacerdotal en Persia, que eran los magi, de donde viene el nombre magos, que se especializaban en la astrología. Y si todos recuerdan a los reyes magos, se supone que los reyes magos en realidad eran eso, magos del oriente, astrólogos, sabios, eruditos. Entonces podemos ver que ya se está diferenciando entre dos tipos de hechiceros o magos. Los que iban ganando respeto y admiración y eran consultados por los grandes líderes y por los reyes y todo eso. Y los que no, los que eran temidos, los que eran despreciados o los que tenían que ocultarse. Estos hechiceros normalmente no predecían el futuro o ofrecían sus servicios para eso, sino que más bien estaban interesados en obtener provecho personal de los encantamientos o de los hechizos que hacían, o se creía que se enfocaban en el daño a los demás. Entonces hablamos de prácticas de la magia como la nigromancia, que era la invocación de los muertos, o la hematomancia, que eran los hechizos de sangre. Todas esas cosas temibles y oscuras. Incluso se pensaba que los hechiceros utilizaban la invocación de demonios o espíritus malignos para poder conseguir sus propósitos. La Iglesia cristiana, en los primeros tiempos, heredó ese temor, esa prevención del Antiguo Testamento. Sin embargo, durante la primera parte de la Edad Media, adoptó la política de no creer en la existencia de la hechicería. Y en el Canon Episcopi, que fue un código de reglas que aprobó la Iglesia cristiana hacia el año 900 después de Cristo, se decía que la hechicería no existía y que creer más bien en eso era ser un hereje. Entonces había que tener mucho cuidado cuando uno se ponía a acusar a alguien de hechicero. Esto significa que durante la mayor parte de la Edad Media, hechiceros y magos y todos los practicantes de la magia fueron bastante dejados en paz. Estuvieron en libertad de hacer sus propias prácticas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esto cambió? Algo se torció. Desde finales de la Antigüedad y durante la mayor parte de la Edad Media, muchos pueblos rurales en la Europa cristiana quedaron aislados de los centros de saber, de los palacios y de los monasterios. Y en ellos se conservaban todavía muchas creencias antiguas que venían desde los tiempos precristianos, desde los tiempos paganos. Pero al mismo tiempo eso les significaba no tener acceso a muchos cuidados y a la atención de sus enfermos o la atención de sus animales o de las cosechas. Entonces, de alguna forma, se crearon una especie de especialistas. Muchas mujeres, normalmente solas o ancianas, tenían una gran experiencia en el tratamiento de catarros y dolencias comunes y también solían ser las que atendían los partos. Entonces tenían una gran experiencia para tratar males y se habían especializado en el conocimiento de hierbas medicinales, que ellas creían
que como eran prodigiosas, como eran tan estupendas, creían que eran mágicas. E inclusive ellas pensaban que algunas de los ritos o de prácticas que ellas habían heredado de conocimientos ancestrales eran conocimientos mágicos que las facultaban para ayudar a los otros, a los demás. Entonces se fue creando este grupo de personas y se les fue reconociendo como practicantes de una magia ligada a la tierra, como una magia ligada a la naturaleza, una magia de la experiencia, porque estas personas no eran letradas, no tenían acceso a los libros, a los tratados o a todos esos conocimientos que habían reunido los antiguos. Entonces tenemos una diferencia entre las brujas de las áreas rurales y las hechiceras o los hechiceros de las áreas urbanas, que tenían otro tipo de prácticas y otro tipo de saberes. Pues durante el transcurso de la Edad Media, mientras tanto, la iglesia cristiana se fue extendiendo en poder y fue creciendo. Y entonces comenzó a tener problemas con los grupos que se le oponían o que se querían distanciar de ellas, que fueron los grupos llamados heréticos, los herejes. Entonces la iglesia comenzó una guerra contra los herejes y para eso fundó una organización, una especie de oficina llamada la Inquisición, que comenzó como un asistente de los obispos, pero después se convirtió en una dependencia directa del Papa en el año 1231. Y ellos tenían como principal objetivo detectar la herejía y erradicarla, arrancarla, así. Hacia el año de 1484 pasó algo terrible para la brujería. El Papa Inocencio VIII, en su bula papal Summis Desiderantis Affectivus, dijo que las brujas existían, o sea, contrario a lo que habían dicho antes, que las brujas existían y que eran personas malvadas, que eran personas pérfidas, que había que perseguirlas. Entonces la Inquisición comenzó a asociar a las brujas con los paganos y con los herejes y a decir que eran apóstatas de la fe, que eran servidoras del diablo y que lo que hacían era causar daño a la gente. Entonces podemos detectar hacia mediados del siglo XV el comienzo de la peor parte de la historia de la brujería, que fue la cacería de brujas. 300 años aproximadamente duró la cacería de brujas, desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. Su peor momento entre 1580 y 1630. Fue una de las más terribles persecuciones que se han lanzado contra un grupo de seres humanos, con base en acusaciones fundadas en el miedo, en la ignorancia o incluso en el rencor, porque si los inquisidores tenían el prejuicio de que eran herejes y apóstatas de la fe y enemigos de la humanidad, muchos de los vecinos y de las personas que acusaban a los otros de ser brujos o de ser brujas, lo hacían muchas veces por rencillas, por conflictos, por codicia, por tantas razones. Se esgrimieron muchas razones para la cacería de brujas. Hay diferentes teorías que explican por qué esta histeria tuvo lugar en Europa. Algunos historiadores han dicho que en el tiempo en que comenzó a ponerse peor la cacería de brujas, estaba en pleno apogeo de la pequeña edad de hielo, que fue un enfriamiento del continente que trajo malas cosechas, enfermedades y muchos problemas. Eso hacía que muchas personas buscaran culpables y que los culpables fueran aquellos a los que más temían o a los que más odiaban. Ahí salieron perdiendo las brujas y también otros grupos minoritarios como judíos o como ciertas personas que pensaban diferente. Otra razón es que las tierras comunales de las que dependían las brujas para vivir empezaron a desaparecer. Las ciudades comenzaron a hacerse más grandes y el centro del poder de la iglesia más fuerte. También hay otras razones, como les dije, como por ejemplo los conflictos vecinales. El asunto es que todo se combinó para que la bruja quedara con una imagen retorcida. Incluso tenemos la publicación de libros especializados en la detección y en la condena de brujas, como el Malleus Maleficarum, uno de los libros más oscuros que se han escrito al respecto y que funcionó como manual en los juicios contra las brujas.
Ese libro fue escrito por dos monjes dominicos inquisidores, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, en el año 1487. Entonces se benefició de la imprenta. Otros libros también, además del Maleus Maleficarum, también fueron escritos contra las brujas. Entonces, a raíz de todo esto quedó una imagen, la imagen de la bruja como la mujer malvada, como la adoradora del diablo, como lo peor que puede haber surgido en la historia de la humanidad. Y esa imagen, desafortunadamente, quedó fosilizada en mito, y esa es la que ha pervivido hasta la actualidad. Es lo que tenemos ahora todavía. Hay personas que todavía temen a las brujas, todavía hay gente que no está segura de que las brujas no sean adoradoras del diablo. Inclusive uno ve anuncios en periódicos o en la internet en que se anuncian la lectura de las cartas del tarot, o que se anuncian pociones para arreglar relaciones amorosas o ese tipo de cosas, y la persona que anuncia sus servicios no se autoproclama brujo, se dice astrólogo, se dice adivino, porque la palabra bruja tiene todavía toda esta connotación negativa que arrastra desde esa época en la que fue catalogada como la perfecta villana. Es una historia de superstición, es una historia de prejuicio, de intolerancia, una historia de ignorancia también. Y es triste, porque uno puede pensar que si había brujas malas, o sea, que fueran verdaderamente malas personas, era porque eran malas personas, no porque la brujería en sí misma fuera malo. Y de hecho, la mayor parte de esas personas eran gente tranquila, que vivía sus vidas y que ofrecía servicios que eran necesarios para los demás. Entonces aquí tenemos este primer mito. Hay muchos otros en torno a las brujas y la brujería. Vamos a seguir indagando en esos mitos en otros programas, en siguientes programas que vamos a integrar a esta serie. Gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes. Si les gustó, compártanlo en sus redes sociales, por favor, para que otras personas interesadas en este tema puedan beneficiarse de él. Y no olviden darle un like. Nos vemos.